Buenas tardes chicos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que está súper interesante. El tema a tratar hoy es sobre los principios de contabilidad. Tenemos principios de contabilidad básicos, principios esenciales y principios generales. Vamos a tener la participación de unas compañeras que van a irnos exponiendo cada principio. La participación de nuestras compañeras es Rocío Chamba, Marisol Enríquez, Diana Vera, Marcia Uchuari, Gladys Gonzaga y mi persona. Para empezar vamos a aclarar qué son los principios de contabilidad. Los principios de contabilidad generalmente aceptados o normas de información financiera son un conjunto de reglas generales que nos sirven para la guía contable para poder formular criterios referidos a la medición del patrimonio y a la información de los elementos patrimoniales y económicos de un ente. Cada compañera va a ir explicando ahorita lo que son los principios básicos. Les habla Rocío Chamba del primer ciclo de Contabilidad y Asesoría Tributaria. Les voy a hablar de los principios básicos contables. Estos principios están en relación con la información, ya que tienen que ver con la recolección, medición y exposición y forma en la que se toma la información contable. Dentro de los principios básicos tenemos el principio de objetividad, el principio de prudencia, el principio de uniformidad, el principio de exposición y el principio de materialidad, de los cuales voy a hablar del principio de objetividad. La objetividad en términos contables es la evidencia en la que se respaldan los registros de la variación patrimonial, los cambios, es decir, los cambios de activo, pasivo y de la expresión contable del patrimonio neto. El principio de la prudencia. El principio de la prudencia en general tiene que ver que contabilizamos las pérdidas cuando se conoce y las ganancias solamente cuando se haya realizado. Principio de uniformidad. Este principio de contabilidad establece que una vez elaborado unos criterios para la aplicación de los principios contables, estos deben mantenerse siempre que no se modifiquen las circunstancias que propiciaron dicha elección. Principio de exposición. Este principio también lo denominamos revelación suficiente. Implica formular los estados financieros en forma comprensible para los usuarios. Dicho principio tiene relación directa con la presentación adecuada de los rubros contables que agrupan en los saldos de las cuentas para una correcta interpretación de los hechos registrados. El principio de materialidad, o también llamado principio de significación o importancia relativa. Este principio nos da a conocer sobre la correcta aplicación de los principios generales y de las normas particulares, que deben necesariamente actuarse en sentido práctico. Este principio, también denominado materialidad, está dirigido por dos aspectos fundamentales de la contabilidad, en el cual tenemos la cuantificación o medición del patrimonio y la exposición de partidas de los estados financieros. Hola, mi nombre es Diana Vera y en este momento te voy a exponer lo que son principios esenciales. Principios esenciales especifican el tratamiento general que debe aplicarse al reconocimiento y medición de hechos ciertos que afectan a la posición financiera y los resultados de las operaciones de las empresas. Estos principios establecen las bases para la contabilidad acumulativa y comprenden determinación de los resultados. En contabilidad financiera, la determinación de los resultados es el proceso de identificar, medir y relacionar los ingresos, costos y gastos de una empresa por un periodo contable determinado. Los ingresos de un ejercicio generalmente se determinan en forma independiente, mediante la aplicación del principio de realización. Los costos y gastos se determinan mediante la aplicación de los principios del reconocimiento de ellos, con base en la relación que existe entre el costo histórico y correspondiente al ingreso determinado independiente. La determinación de los resultados está relacionada con la evaluación del activo.
Desde el punto de vista de la determinación de los resultados, los costos están divididos en expirados, que se convierten en gastos, aquellos que están relacionados con periodos futuros y son mostrados como activos en el balance general. También tenemos los que son ingresos y realización. En la entrada bruta de beneficios económicos durante el periodo que se originan en el curso de las actividades ordinarias de una empresa, cuando estas entradas dan como resultado aumentos de patrimonio distintos a los que se derivan de contribuciones de los propietarios del patrimonio. El ingreso bajo de este principio se deriva especialmente en tres actividades. Primero, venta de productos. Segundo, prestación de servicios que dan lugar a ingresos por intereses, alquileres, regalías y honorarios, etc. Y tercero, utilización de otros recursos, por ejemplo, planta y equipos, de inversiones u otras entidades. El ingreso no incluye la recepción de activos comparados, los desembolsos de préstamos, las inversiones o las acciones o los ajustes de ingresos de años anteriores. Continuando con los principios esenciales, tenemos el registro inicial. El principio para el registro inicial de activos y pasivos es fundamental en la contabilidad financiera porque determina la información que debe registrarse en el proceso contable, el momento del registro y las cantidades a las cuales se registran los activos, los pasivos y la cuenta de resultados. El registro de activos y pasivos generalmente se realizan al inicio, sobre la base de hechos a través de los cuales la empresa adquiere recursos o incurre obligaciones en relación con otras entidades. También tenemos el principio de realización. Es el ingreso reconocido usualmente cuando los activos son vendidos o los servicios son prestados. Esto siendo la base de la medición del principio de realización. Principios generales. Principio de equidad. Es un principio general que aquí debemos tener una constante preocupación en contabilidad, ya que aquí se utilizan los datos contables. Se puede descubrir el crecimiento y los conflictos que llega a tener una empresa a lo largo de su desarrollo. Principio de ente. Aquí se nos dice que tiene una vida propia y que está sujeta a derechos y obligaciones y a distintos que lo formaron. Aquí pueden tener varias empresas, pero cada una debe tener su trato individual y distinto. También nos dice que el patrimonio personal o el patrimonio empresarial deben ser independientes. ¿Por qué? Porque cuando hay una empresa está formada por socios, accionistas, el que tiene a veces mayor capital puesto en una empresa, cuando se presenta un problema de pérdida, es el que más llega a pagar esos gastos, esas pérdidas. Entonces, por eso debe ser independiente. El patrimonio personal es lo que tenemos debido a las remuneraciones y el patrimonio empresarial es el capital de la empresa. Y es indispensable para poder rendir cuentas en los balances contables. El principio de bienes económicos. ¿Qué son? Son los bienes materiales, inmateriales o bienes muebles e inmuebles. El bien mueble son los que se pueden trasladar de un lado a otro. Por ejemplo, sillas, casas, carros. Y los bienes inmuebles son los que no se pueden trasladar de un lado a otro. Por ejemplo, terrenos, edificios, escuelas, etc. Aquí nos dicen que con el paso del tiempo estos bienes económicos llegan a depreciarse, tanto por su uso o por el tiempo y su vejez. Buenas noches, soy Gladys Gonzaga. Continuando con el tema principios generales como siguiente punto tenemos principio moneda en común. Consiste en elegir una moneda y valorizar los elementos patrimoniales
aplicando un precio a cada unidad. Como siguiente punto tenemos principio empresa en marcha. Este principio nos habla de que es el principio fundamental de la contabilidad. Debe considerarse en la gerencia en que están preparándose para estados financieros en la empresa. ¿Qué quiere decir con esto? Que el contador tiene la obligación de hacer que el negocio o empresa siempre prospere y nunca deje de existir, o como lo podemos decir nosotros, se vaya a la quiebra. Como último punto tenemos el principio ejercicio. El principio ejercicio se refiere a los resultados de la gestión que se miden en iguales intervalos de tiempo, o también los podemos conocer como resultados entre ejercicio y ejercicio comparables. Estos principios generales se los encuentra en el área que reflejan el medio socioeconómico. Hacen referencia a todo lo que tiene que ver con la empresa y con el medio económico social. Gracias. Bueno, eso ha sido todo, amigos. Espero que te haya gustado y te haya sido de mucha ayuda. No olvides suscribirte y darle like.